El 31 d'agosto da 997 de 12h23 de la madrugada. El mando cambio para siempre, reprofundidad del pont de l'Almerpar. No solo se apagó una vida, se extinguió une luz que iluminado l'esperanza de mil indiens de France pense. La musique desafio de monarque en antigo del mando, ya que s'invite entre le hierro retorcido d'un Mercedes negro, pero el que gelment murió. No fut solo une prince, fut la verdad por quintiser al dispute. Le proginto sigo resonando como eco en isnel maldito que contingent esa carta. Que Diane escribió de morir, porque el camarade de seguridad falaron justo esa noche, y qu'il secreto levo consigo al la musique que sabe dime ici adoroi. Descendormos la profundidad d'une conspiration qu'alcanza lo alto podre, pour que l'historie de Diane no termine en isnel, appelé comenzo, les cendres que manchoel. Asfalto parisino aquelle madrugada no solo pertenció une prince rebelde, sino une musique cabe descubierto secreto tan peligroso que su silencio se volvió une. Question de seguridad nacional, los eco des enoches proverbor en lo pasillo del podre, donde alguno duermen tranquilo sabiendo que cierto secreto muriron coel. Mientras votre temen el de que la verdad finalmente salga de luz par contente le tragedia. De Diane. De bon regresar une Inglaterra que navegable entre la tradition et la modernidad, et el final d'elle. Siglo XX les monarques britanniques enfrontables su meilleure crise de legitimidad en década. La reine Isabelle de vie como surreine se transformable. Mientras el pueblo exige transparencia une institution construida sobre secreto milnario. En este escenario de tension apartiana pense. Une joven d'apne 20 ans que cambiare para siempre les règles del juego, no era solo su. Belzelo que cotivo al mando, era su capacidad de contar con el dolor humano de tocar los intocables. D'abrazar lo olvidado, pero le casagil no habe calculado la consecuencia de introducir al dianto genuino en un. Sistema construido sobre protocolo y apariencia, Diane se negocie ser une pièce décorative. Hablo cuando de becaler sencio cuando de fingir. Amo cuando de verbo de se la pranza mundial encontró en elle une obsession, cate gesto. Cate lagrime, cate sonrisa rediseccionada por millones de jeux, los paparazzi se don como cazador tresu. Prejuti el velo sabbat, me persiguen como si fuera un animal que conflua au dispute. Esta persecution constante no era solo molesta, era sistemática organizada. Ite de a proposito me siniestro del que nadie imaginaba pero había algo me profundo jugo. Diane comenzó a representar todo lo que el monarca no era flexible emocional. Humana, su popularidad eclipsa bien plus de misme rende. Y esto no pasó desapercibido lo cruculo de poder. Le prince del pueblo sabe convertido fin vanese para el establishment el divorcio de. Carlo y Diane en 996 marcó el inicio de una guerra silenciosa. El habe perdido su tulo de su alto agile. Pero habe ganado algo mucho de peligroso su libertad para hablar, y lo poderoso saben que. Diane tenait mucho que contar. La relation entre l'homme et Dieu. Le monarque y Diane sabe convertido en un triángulo mortal, cada uno necesitaba que los otros. Pero todos se temen mutuamente. Los medios van 2000 ans con su image et le monarque necesitaba su popularidad. Pero Diane tan sabe escapar d'ambos este tablero d'âge d'humano. Diane era simultaneamente pieuse et valiosa y vulnérable, que del poder d'exponer. Secreto que podrán también imprio, pero también era el blanco perfecto para aquello que profond el silencio los meus previó su. Muertes tuvieron marcado por une paranoia creciente. Diane comenzó a sospechar que su teléfono estaba intervenido que se que su movimiento era bonito gidoso, et simple paranoia d'une mujer traumatizada. O haber razón Gilles parete momentos el mando le vi como une princesse de cuanto dada. Diane vive une pesadille muy Gilles. Los cimientos de lo que conocerait como la conspiración del silencio y estaba siendo construido. Piedre por piedre, secreto por secreto. Los servicios d'inteligencia británico abo comenzado a vigilarle systématiquement dès la 992. Cuando su problema matrimonial si romplicó. Documento desclasificado década después revelaron que Diane fut clasificada como en riesgo. Para la seguridad nacional no por su actividad, sino por su conocimiento íntimo de lo secreto de estado que había adquirido durante su como miembro de la familia Gilles. La transformation de Diane después de su misette activiste rebelde no fut jaol, fut explosiva. Sus viajes humanitarios se convirtieron en misión de descubrimiento que levaron a territorio. Que el gobierno británico profundamente sombrer, Bosnie. Diane no solo consoló víctimas de guerra. Combien de documento evidencia d'armées britanniques et siens d'utiliser massacre qu'officiellement no. Existant 1981, une atmi des maîtres de jardin d'enfants se convirtió la musible photografia del mandoal. Casars con el principe Carlo, el cuanto d'adrebe comenzado pero como todo lo cuanto. Este ambiente ne su sombra lady diadas pense le go de casegil como un soplo d'air.
Fresco, su juventud, su spontaneidad su genuino amor por la cause humanitaria conquistaron no solo el corazón de Carlo, sino el del mundo entero. Les images de su boda fueron vistas por 750 000 de personas, pero detrás de su sonrisa radiante se esconde une mujer que pronto descubrirá el precio de pertenece a la familia de poderosa de Gran-Bretagne los primero au parcours perfecto. 10 puis 1988 y Ragir 1984. Asgurando de succession Giul, pero 0 sans el plico vive une madre feliz y une esposa devota. La giolidad detrás de la puerta del palacio ermui di Francaronin clave de Jado d'Amar. El Camille Pacubo y Diane Velo Saba, eramo 32 su matrimonio. As que estable un poco abarrotado. Confzarda despide une entrevista carré temblar le cimiento del monarca, esta. Pression no solo rompió su corazón, sino que l'empujó hacia une profunda depresión y du pero Diane no era une victime. Silenciosa, utilizó su position para revolucionar l'imagen de Giolese, visite hospital. Toco el paciente coincide cuando el mando l'automne el camino por campo minado en Angola. Y abrazo de le prosecuando otros el Jaban, cada gesto era un acte de rebelde contre elle. Protocole Giul, su charisme natural y su genuine compassion le convirtieron en un phénomène global, la multitude. Gritabo su nombre de medio le successivamente. Y su influencia comenzó suprarle de la propia familia Giul, esto no era solo incómodo para él. Corona era peligroso durante esto d'apparente felicidad domestique. Diana comenzó a educarse políticamente, sus conversaciones con diplomático durante evento. Oficial l'expulsion Giul de geopolítica que la familia Giul profundamente abstracta. Diane pensó a se preguntas incómodas sobre la inversión Giul de la alianza política. Y la decisión de política exterior que afectaban a las personas que rencontraban su viaje humanitario. El despertar político de Diane coincidió con una serie de escándalos que sacudiront les monarques. La décade de 990 el divorcio del problema matrimonial d'Anjou. Y la revelación sobre la vida privada de varios miembros de la familia Giul abordado. Sería montreux de réputation de l'institution. Diane se convirtió no solo au placard des populaires de la Giolese, sino también de su conciencia moral el punto de tubre le go con l'entreviste Panorama. En 995, dont Diane Vachebe lo accent aigu abiertamente sobre su matrimonio fallido. Su lucha mental y su sospecha sobre la familia Giul, no serait facile para dem ser en el dijo. Pero radio algo qu'envió onde de choc por todo el establishment, me gustare ser en de lo. Corazón de la gente esta declaración no era solo una frase bonita. Era una declaración de guerra, Diane había desafiado abiertamente el orden establecido y había elegido al pueblo por encima de la institución, para mucho dentro del sistema. Esto era imperdonable. El divorcio se hizo oficial en 1987 pero le jeu de silenciar. Esto le dio Diane la libertad que había estado buscando, sin la restricción del protocolo. Giul puede hablar, actuar y amar como quisiera, y eso para alguno. La conversión por la mujer peligrosa del mundo sus últimos meses estuvieron marcado por una nueva felicidad. Su relación con Dodi Alfeid par Claberl devió el tolalgra. Pero también había despertado nuevo temor por el cúculo de poder. ¿Qué pasará si la madre del futuro rey se casa con un musulmán egipcio? ¿Cómo afectará esto a la sucesión y la imagen de Mónaco? Los presiones se intensificaron. Pero Diane Park había decidido que no que vivir su vida su propio término, había encontrado. El amor había encontrado su propósito y por primera vez había encontrado la paz. Pero el destino tuvo otro plan la noche del 30 de agosto de 997. Diane se no con Dodi en el rite par, era una mujer enamorada qu'une madre orgullosa. Une activiste comprometida. Popoclor. Serait solo un recuerdo, pero les circunstancias de su muerte desataron una tormenta de progamp. Pour hypermansen sin respuesta durante esa última cena. Testigos reportaron que Diane Park nerviosa mirando constantemente por encima del hombro. Le confesó su guardaespaldas que tenía la sensación de estar siendo observada intensamente. Tenant que algo no está bien susurreuse de mientras abandonnaba el restaurante. Esa sera quasi su última palabra courante los meses anteriores de esa noche fatalaban. Estado le no de sils d'alarme que solo a off con la perspectiva del siempre parcen evidente. Diane había comenzado a cambiar su patrón de comportamiento. Evitando lugar tout frecuentable habituellement et cambiando vitamment su plan de viaje, y confiando solo en un cúculo cada vez más reducido de personas de confianza el 10 de octubre de. En 997 2 meses después de su divorcio, Diane Spence escribió una carta que cambiaría para siempre el narrative de su muerte, en esa misiva dirigida a su mayordomo Paul Burel que Diane hizo una declaración que lo Alessandre. Esta fase particular de mi vida es peligrosa, mi marido este pleinando un accidente mi coche, un freno defectuoso o una falla serie que le cabello el pecho para allanar el camino para que se
Case de nuevo et palabras escrite diemesant de sumir. Nous furons producteurs de les paranoirs, diane ne razon pareteme, sus telephonos abocido. Intervenido por alto su movimiento monito J12, issu conversation intime grabadi filtrade reprensa, el servicio de l'intelligencieux. Britannico le considerable cabs suelte que puede comprometer l'estabilidad de le corona, pero la carte de diane revela mucho que temor, correspondancia privada amigo. Cercano describe fancu entre sospechoso, seguimiento constanti prosio psychologique d'ici de sparetebrar su espiritu, siento que. Est siendo vigilada 24 horas del de tescribie aussi amigos se monton. Nous peu de asena de 5 aldianos se templio misma la collection complète de cartes. De diane que influente cercane de famille, inclus de tal especfico sobre les techniques de vigilance cabe identificado, mentionable. Véculo que par rapidamente différentes ubications. Photographo que no par questar trabajando para medio conocido. Y personal de servicio que progantas inusuel sobre su actividad y contacto. Une carte particulièrement trevladora dirigida sur Manassar. Diane l'escribion fri commença de elevar un registro de todo lo extra consus, al principio. Pensé que era coincidencieux, pero lo patron sont demasiado consistante, alguien est orquestando esto. Y creux sabe que en relation con deux dialfeid aberadido une nouvelle dimension al problème. Meuramid alfeid, padre de Dodi proprietario de Arot. Era considerado un awaid peligroso por el establishment britannico. Les possibilités de que Diane se casara consuijo représentable une fameuse existentielle par elle. Imagen de monarque. L'ultime semaine de Diane estuvieron marcade por la main de telefónicas extra. Accident menor conçu cocher la constante sensation de ser observada. Su chef personal reportó intento de sabotage su véculo. Y su equipo de seguridad expresó preocupación sobre la coordinación deficiente con la autoridad France durant su estancia par el 30 agosto. Durant su ultime conversation téléphonique con su hijo. Diane le dijo algo que lo marca réparation prudencielle l'uno à l'autre. Pour que cause van cambiar pronto, William, en tons de 15 heures. Recordaré ma accent aigu estard que su madre par crestar despidiendos loge del accident. Multiples camarades de seguridad rute del real apartamento de Dodi misteriosamente. Falaron, el Mercedes que transportaba Diane había sido cambiado último minuto por razón de seguridad, pero el véhicule de JM Plaza obtenait un historial de problèmes mécaniques que no había sido reportado Henri Paul tel chauffeur que murió en el accident. Tenant niveau d'alcool sans retrouve supérieur al mic legal. Scène l'autopsie officielle, sans embargo. Vidéo de seguridad del Rilo mostraba completamente sobre au restant de l'accident, mais intrigante. Se descubriu que Paul avait recibido pago inexplicable de fui en desconocida semaine. Preuve assumerte, l'investigation postérieure reveló que Henri Paul avait mantenido multiples cuentas bancarias con deposito regular que superab ampliamente su salario officiel. Los registros bancarios mostraban transacción por más de 200 euros en mes anterioral. Accident dinero cuyo origen que fut satisfactoriamente explicado por la autoridad. Los paramédicos tardaron de une heure trasladar a Diane al hospital. A pesar de que el hospital de la Pitié-Salpêtrière estable solo 5 minutos del lugar del accident. Durant tiempo crucial. Diane permaneció consciente y opté la frase se convertir en el último misterio. Necesito decir Valdiano que c'est. Los testigos del accident reportaron haber visto motocicleta siguiendo al Mercedes momentant. Del impacto pero estenan que fueron identificados oficialmente. Photographe tomate por paparazzi en el lugar del accident mostraba evidencia de que el coche había sido empujado contra el pilar. Pero esta imagen desaparecieron misteriosamente do archivo policial de Dialfeid Murillo. Instantaneamente pero Diane sobrevivió al impacto inicial. Los registros médicos sugieren que si hubiera recibido atención inmediata, habría tenido alta probabilidad de supervivencia. Le programa que atormentara a lo investigador por haber es simple. Porque se tardó tanto en ítem de la fidégique maïf. El médico que luego primero al lugar del accident. Declaró el después que el estado de Diane no parque crítico inicialmente. Estaba consciente respiración que estaba obviamente herida. No parte estar peligro inmediato de muerte. Testificó, la décision de trasladar lentamente al hospital. Deteniendo múltiples veces en el camino para estabilizar. Siendo controvertidable decidiant al accident. Varios testigos clave murieron circunstancias extra. Un paparazzi casguro había fotografiado le motocicleta perseguido fue encontrado muerto. Su apartamento. Un paramédico que había tratado de Diane sufrió un accident fatal 2 semaines después. Otro testigos simplement desapareció la carte de Diane no solo prodigeront su muerte. También revelaron un conocimiento profundo de lo mécanisme de poder comprar su contrat, en une misiva fecha d'être mesant de su muerte escribió que lo no pueden permitir cable. C'est demasiado sobre demasiado cosa, si algo pesa.
Busco mi habitation secrète del Palacio de Kensington, l'estate de l'habitation NAC. Fu en contrat officiellement pero Paul Burrell, su mayordomo de confiance. Asguro ao desculco dialjabe escondido documento comprometo que podantase. Também il gobierno teste documentos sem Burrell, inclus grabación de conversación privada de família Gir. Correspondência secrète Condor Mandiep. Y evidencia de corruption per mas el tesfre del poder. El archivo secreto de Diel te enseña la descripción de Burrell. Complétant bien photographe compromettorait de miembros de la famille Gil situation que. Podant habitado irreparablement de su réputation. Abe grabación de conversation dont se discute abiertamente como de manipulation de. Le prince que l'encubrimiento de scandalo. Y verdadras opinión de legiones sobre susdito. L'investigation officielle concluyó que se trató d'un accident causado por la conducción imprudente. De Paul y la persécution de lo paparazzi. Pero la consistencia en el informer Anthony Morosek incluse Scotlandier admissione. Du déraisonnable sobre la version officielle. Nour Hamid Al-Feid acceptó la version officielle y gastó millions en investigation privée. Revelar en évidence inquiétante. Communication interceptada entre agencias d'intelligence la noche del accident. Ordre de destruire évidence psique. Y testimonio de testigos que fueron suprimidos de l'informe final. El servicio de inteligencia británique 000. Fut accusado repetidamente estar involucrado en la muerte de Diana. Pero siempre negó que participe si accent aigu sin embargo. Documento desclasificado ao después revelaron que Diana había sido clasificada como una amenaza para la seguridad nacional debido a su actividad humanitaria y su contacto con l'heure de paix. C'est considerados hostilos, l'immomeuse de vida de Diane estuvieron marcado por revelación. Que les convertent en un peligro creciente par el establishment. Sus investigaciones sobre l'industrie armamentique britannique a descubierto conexión entre miembros de la famille Gil y empresa que fabricaban féminas antipersonal que la combatent. Publicamente. Esta contradiction no solo era embarazosa. Era políticamente explosiva. Diane había comenzado a documentar meticulosamente esta conexión. Kjin devint archive aucun que photographe. Documento financiero y grabación de conversación comprometedora, su intención era desarreste. Information para presionar por reformas y de política exterior británique. Pero también le convertir en un objetivo sus actividad en África abo complicado mieux su. Situation. Diane había establecido contacto directo con los africanos que el Foreign Office consideraba problemático, sus visitas no eran solo humanitarias. Sabo convertido misión diplomática para el que escapaba al control oficial en Angola. Diane no solo camino por campo minado para concientizar sobre el problema. Tambien se reunió secretamente con los rebeldes que poseen información sobre la operación encubierta británique en la región. Este reunión documentada su carte privada. Revelaba un nivel d'involucramiento político que transcende ampliamente su rol como activista. La jet de contacto international de Diane había crecido exponencialmente después de su divorcio. Mantenue correspondencia regular con Nelson Mandela. Quien l'había alentado a usar su plataforma para exponer la injusticia global. Tambien había establecido comunicación con los espiritual como el del y figure. Politica controversial como Yasser Arafat. El análisis de los hechos revela patron inquiétant que tracien de la tragédie personnelle de Diana. Pensé. Ce meurtre représente un caso de estudio perfecto sobre como la estructura de poder unen. Cuando se sienten verdaderamente amenazada por una figura revolucionada en de su rol. Asignado, Diana no comenzó como una revolucionaria, luego al palacio como una joven ingénue que sabe point. Cuanto dada, pero les circunstancias le transformaron en algo mucho más peligroso para el establishment. Le global independent coaxo secreto de estado y la voluntad de usarlo. Su evolución de prince décorative et activiste humanitaria no fut solo una transformación personal. Fut une métamorphose politique. Sus campagnes contre la mine antipersonnelle affectaron directement lo intergessis de l'industrie armamentique britannique. Sus actividades benéfiques pas africano complicaron les relations diplomatiques. Cuidadosamente construida, su creciente influencia global representaba un poder para lo que escapaba completamente al control del Foreign Office, pero el ocasionalmente convirtió en amenaza existencial fut su acción lo secreto. Mi oscuro de monarca, Diane había sido testigo de conversación privada. Habla de correspondencia clasificada. Había observado la verdadera dinámica de poder detrás de la fachada ceremonial, y lo peligroso de todos había comenzado a documentar lo que sabe. La carta que escribió ante su muerte no era solo la preocupación de una mujer paranoica, era el testimonio de alguien que había visto demasiado 0,000,000 en lo mecanismo del poder británico. Sus temores estaban fundamentados en experiencias de intervención telefónica, seguimiento constante intento de desacreditación psicológica.
Y presión sistemática de paretebrar su espiritual verdadero crimen no fu solo su asesinato. Fut la facilidad con que el sistema logró convencer de que se trata d'un accident, la opération d'encubrimiento comenzó de que lo paramédico lugar partner. Les cámaras de seguridad fueron desactivadas, los testigos intimidados o eliminados. L'évidencia física destruido alterada lo revelador de todo el que Diane había prodigiado. Solo sumir, sino también como se encubierta, o su carta escribió dirán que fue un accident, dirán que estaba loca, dirán que era paranoica, pero usted sabrá la verdad. Esta predicción se cumplió con precisión escalofriante la liberté de Diane pensa de nuestra. El mando del poder absoluto del conocimiento sin protección adecuada de una sentencia de muerte. Diane tendrá información que podrá también del gobierno. Pero no tiene los mecanismos de seguridad necesarios para protegerse de la consecuencia. Peu sur les informations, ce trajet personnel se convierte en une élection sobre le mythe gelus de la libertad. Democracias occidentales. Diane descubriu que verdad demasiado peligrosa para ser contada y persona demasiado poderosa para ser desafiada impuante. Los documentos que Diane había ocultado incluyen evidencia de operación de lavado de dinero que involucrable cuante bon car il suise vinculado de familia Gilles. Combien possible grabación de conversation donde se discute abiertamente soborno internationales y manipulation de contratos gubernamentales, esta información no solo comprometer individuos, compromete todo el sistema sujet de contactos internacionales sabe expandido a la delo. Que l'establishment considérable acceptable. Diane mantenue correspondencia regular con el de movimiento de liberación. Activiste de derecho a 1.000.000 sobre vigilancia gubernamental, y periodista d'investigation que buscaba exponer la corrupción estatal en las últimas semanas. Diane había comenzado a planificar la publicación del libro que promete cambiar para siempre. Percepción PBLIC sobre la monarquía británica, los borradores de este manuscrito. Sin testimonio de su colaborador cercano. Contenu révélation cabre resultado de la meilleure crise constitutionnelle de l'histoire britannique moderne. La relation con Dodi Al-Fayed représentable qu'un romance. Era une alliance stratégique, mais ami d'Al-Fayed possède su propia collection de secrets. Comprometteur sobre l'establishment britannique, accumulado durant décades de conflicto legal y comercial, l'union de les familles pensées. Al-Fayed abrechi depuis 9 years formidable contre el status quo. Los servicios d'intelligence interceptaron comunicación entre Diane y periodistas investigativos. De la semana previa a su muerte. Esta conversación revelaba plan para publicar simultáneamente multiples pas europeos. Une série d'arculos que expondre des connexions entre les familles Gilles britanniques et diversos. Escandalo international. El plan de Diane inclut coordination con medios français Allemagne. Italie y Estado Unido para asegurar que l'information no pudiera ser suprimida por la autoridad británica. Había aprendido de casos anteriores donde historia comprometedora habían sido bloqueadas mediante presión legal y política. Los últimos días de Diane estuvieron marcados por una actividad frenética de comunicación. Encriptada con sus contactos internacionales. Había desarrollado un sistema de código para comunicarse con periodistas y activistas. Anticipando que su nis regular de comunicación estaba comprometida en su agenda personal. En contrato después de su muerte. Diane había marcado fecha específica excepción de 997 con la inicial P.D. Publication définitive. Esta fecha coïncide complète par une conférence de presse internationale dont pretende revelar información que de su propia palabra cambiar el mundo ventizé au dispute. El mundo sigue esprando es verdad que Diane prometió revelar, sus cartas permanecen como evidencia silenciosa d'une conspiration qu'alcanza el más altes del poder británico. Su muerte no será un capítulo. Abriu une véritable conscience collective pour Sandra, on est el ponto al menos solo. Murió une princesse, murió l'illusion de que la verdad siempre prevalse. Les fleurs que Royce depositant au mémorial de Diane no son solo tributos inévides. Perdida, son recordatorio silencioso de qu'algune verdad son demasiado peligrose para ser contada. En su última carta, Diane escribió palabras que resuenan en el silencio del don todo terminó sin paz. Algo recuerden que no fue un accident. Ese palabras desponen que alguien tende el valor de escuchar realmente y actuaron. Consequential l'historia de Diane pensant que solo le trajet du musique que desafio al poder. Et la démonstration perfecta de qu'en el mando Gilles la verdad no siempre triunfa. Le justicia no siempre preval y lo poderoso pueden literalmente salir con la suya. Su muerte permanece como un recordatorio siniestro de qu'incluso la sociedad no civilizada. El mythe invisible que no se pueden cruzar sin consecuencia fatal. El legado de Diane trascende su muerte prematura, caterose depositado su memoria. Cada programa sin respuesta sobre aquel no chapar.
Cada documento classificado que permancelado. Son testimonio d'une verdade que se niega a morir, porte Dianas pense no fu solo une prince. Que murió en internel. Fut une imugé que s'atrevió a desafiar insiste que prefire la sombre et la luz. Y que Paco el procio supromo por su valentarme lo a posterior assumir. Varios investigador intendient intentado reunir la pieza del rompcabs que Diane. De jo atratus esfuerzo sido sistematicamente obstaculizado desacreditado silenciado, pero la verdad como el sangre en el asfalto d'aquel tnel parisino. Déjà manchoc son impossible de borrar complètement point roc, mientras observamos le photographe d'aquel timide que se convir sur le musée. Photographia de Delmain d'autres cordamo que Dianes pense murio como abe vivido ultimo desafiando lo podroso defendiendo lo vulnerable. Y negando a permanece silencieux entre l'injusticia, sumuert no fut final de su historia, fus ultime y me podroso declaration de guerre contre racisme que je pode silenciare. Para siempre.